Y hay historias que duelen, que nos marcaron a los santafesinos y que, bueno, las personas que lo tuvieron que vivir muy de cerca a veces nos inspiran, nos dan fuerza y llaman mucho la atención, ¿no? Porque a veces estamos en esta vida un poco quejosos, sin saber qué hacer, qué rumbo tomar, sin tener muy en claro cuál es nuestra misión y qué es el compromiso social. Entonces aparecen figuras como Graciela Brondino, que la tuvo que pasar muy mal porque su hija fue asesinada en 2010, forcejeó con dos delincuentes que intentaron asaltarla. Creo que es un hecho que todavía lo tenemos muy frescos los santafesinos. Yo hasta sinceramente recuerdo ese día cuando estaba trabajando en la radio y nos enterábamos de este hecho. Bueno, Graciela luchó mucho hasta lograr justicia y hoy, en esta especie de homenaje, se va a reconocer toda su lucha porque se va a presentar el documental Un día a la vez. Está en línea con nosotros Graciela. Graciela, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, Graciela, muchas gracias por todo, de verdad. No, por favor. Bueno, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Contanos. Y estoy, por un lado estoy contenta porque es un documental que no solo muestra mi lucha, sino que me parece que puede llegar a ser inspirador para otras familias que todavía no lograron justicia, y ese es mi principal objetivo, que ellas vean que si uno está convencido de cuáles son sus derechos y está dispuesto a luchar a brazo partido, se puede lograr justicia. No es un camino fácil. Uno se tiene que meter en un ámbito que desconocía hasta el momento del hecho, cómo se manejaba. La justicia tiene, a mi juicio, problemas estructurales importantes y hay que penetrar esa gruesa coraza, pero yo siempre supe cuáles eran mis derechos, cuáles eran los derechos de mi hija. Nunca tuve vergüenza de ir a golpear las puertas que correspondía, porque considero que los funcionarios están para servirnos a nosotros y no al revés. Y aparte, como siempre se los dije a ellos, me debían una hija, porque mi hija no debía haber muerto si ellos cumplían con su trabajo de prevención, o si hubieran detenido esa moto negra que los días anteriores, y sin nosotros saberlo, estuvo haciendo estragos en el barrio hasta que terminaron matando a Marianela. Así que si uno pone esfuerzo y está convencido de eso, yo creo que se puede. La lucha que no se gana es aquella que no se comienza. Y yo, desde que la vi a mi hija ahí en el cajón con 25 años, con toda la vida por delante, un ser maravilloso, le prometí que iba a dejar mi vida en búsqueda de justicia, y bueno, me llevó más tiempo del que pensaba, porque fueron 11 años y algo, 11 años y 3 meses, pero lo logré. Sí, recordemos eso, ¿no? Que el asesino de Marianela fue condenado a 20 años de prisión. Walter Daniel Pipi Borda. El mayor fue condenado a 20 años de prisión, y el menor fue condenado a 16 años de prisión. Ahí en la justicia de menores donde tuve los mayores inconvenientes, porque es un sistema que habría que cambiarlo completamente, porque allí la víctima desaparece completa, pero completamente. Se hacían audiencias, se hacían reuniones donde yo no podía participar, tenía que andar mendigando copia, hasta que logré hacerme con el expediente completo desde que ingresó a menores. Y bueno, ahí vi una prueba fundamental que nadie había observado, y que era que en el folio 609 había una llamada al 911, figuraba el celular y todo, que decía que uno de los asesinos de Marianela Brondino había ingresado a su casa y citaba el domicilio. Y bueno, coincidía con la sospecha que yo tenía. Así que ese folio que nadie vio y que nadie hubiera visto si yo no tenía copia, permitió detenerlo al mayor y después imputarle el hecho. Bueno, Graciela, sabemos de tu lucha.
lo que queremos reflejar es cómo fue todo este proceso en el que participaste de este documental. Para dar más información a quienes quieran verlo, acercarse hoy, va a ser presentado en el Museo de la Constitución y fue una idea de un comunicador social y camarógrafo de Cablevideo Santa Fe, Guido Póvolo. ¿Se acercó? Contanos cómo fue todo. Bueno, él venía a mi casa periódicamente, como siempre. Recuerden ustedes que la prensa toda siempre me acompañó. Sí. Cada vez que se cumplía un nuevo aniversario de la muerte de Marianela, yo hacía una suelta de globo y un acto. Y él venía a mi casa o por algún acontecimiento, los expedientes, siempre venía a mi casa, y hace cosa de 3 años, si no un poquito más, me dijo que quería hacer una nota sobre Marianela. Sí, cómo no, le dije yo, pensando que iba a venir, me iba a preguntar unas cosas y se iba. Pero él tenía en mente una cosa más importante, ¿no? Que era el documental o la película. Y bueno, durante estos 3 años, él ha venido alternativamente a mi casa, ha preguntado muchas cosas de Marianela, ha filmado, ha sacado fotos, hemos ido juntos al cementerio, hemos ido al rinconcito de Marianela que yo tengo acá en la ciclovía atrás de mi casa en Mitre y Pedro de Vega. Y me dijo en un momento dado, me dijo que él se sentía interpelado por mí en particular y por los familiares de víctimas en general, que veían el desamparo en que quedábamos todos, porque ¿qué pasa? El gobierno, después del impacto inicial de la muerte, cuando hay mucho revuelo popular, te acompaña, vienen, te mandan los psicólogos, pero después desaparece todo el mundo. Y no hay, yo creo que ni siquiera hay una base de datos de eso, ni de las necesidades que tienen algunos familiares de víctimas. Porque me ha tocado que me han llamado a mí para preguntarme teléfonos de familiares. Y yo digo, si tenemos una dirección provincial de atención a víctimas, eso no debería pasar por razonamiento puro, ¿no? Claro. Deberían tener la base de datos de todas las familias de víctimas y en el estado en que quedan. Como vos sabrás, murió mi marido como consecuencia de eso, y a otros familiares le pasó lo mismo, han perdido o la madre o el padre, o en algunos casos los dos. Catalina Narváez, la presidenta de la asociación, está en silla de ruedas. Es decir, lo que hay que entender es que te matan un hijo, pero también te matan toda la familia, porque ya nada es igual, se terminan los sueños, los proyectos. Por eso él le puso el documental Un día a la vez, porque yo siempre le decía, como cuando él me preguntaba, ¿cómo haces para seguir viviendo? Y yo siempre le decía, un día a la vez. Ya no tengo visión de futuro. Me levanto hoy y trato de aferrarme a lo que puedo para sobrevivir. Me aferré mucho a la lucha. Es indudable que la lucha, por objetivos inalcanzables o casi inalcanzables, me ayudó a sobrevivir. Muchos me decían, dejá, no luché más, viví. Yo le había prometido a mi hija que no iba a dejar de luchar mientras viviera, y eso me ayudó también, me mantuvo viva junto con la pintura. Y arriesgando tu vida, Graciela, porque a veces hasta temíamos por tu vida. Sí, ¿no? ya sé, mucha gente me lo ha dicho. Nunca tuve miedo. Mi mamá me decía, dejate de embromar, que vos te van a matar en cualquier momento. Y yo le decía, ¿y qué me importa? Si ya tengo toda la familia desarmada, únicamente por mi hijo, que también sufrió mucho y está padeciendo problemas psicológicos, psiquiátricos. Es decir, destruyen toda una familia. Vos cambiás tu vida normal por visita a médicos, a psicólogos, a psiquiatras, por montones de medicación. Yo tengo un gasto promedio mensual entre mi hijo y yo de 30.000 pesos en medicamentos. Medicamentos para el corazón, antidepresivos, en fin.
y no todo el mundo puede pagarlo. Y hay familiares de víctimas que, por ejemplo, no tienen ni para comer, sobre todo aquellos donde le han matado el jefe de hogar. Claro. Y a nadie le importa, la verdad que a nadie le importa. De pronto, para que a una de las socias de la asociación le dieran algo para comer, yo tuve que andar como 3 meses exigiendo, me decía, no, porque está en campaña ahora. No me importa si está en campaña, si está en Cancún, ¿dónde está? Acá hay un problema y hay que solucionarlo. Y bueno, le dieron un dinero por única vez, por supuesto, por única vez. Tenía que ir al supermercado y juntar los tickets, me parece una humillación eso, pero bueno, hemos pasado por tantas humillaciones y se le terminaron los víveres y se terminó la provisión de comida. Yo creo que si a nosotros nos han matado, porque tengo algo claro, mira, Sí. Hay una mano de obra ejecutora del delito, pero también detrás de ellos hay funcionarios de traje y corbata que no han cumplido con su misión. Entonces, ¿Sí? si el gobierno es responsable de que a mí me matara mi hija, el gobierno se tiene que hacer cargo de las consecuencias. Totalmente de acuerdo, es así. Yo Tendría que ser así. no pido nada para mí porque yo no me sobra la plata, pero tampoco me falta. Pero a mucha gente tienen que ayudarla, tienen que ver de darle alguna pensión o algo que les dé una mano para sobrevivir. Como pasa en varios países del mundo, ¿no? En países serios y más desarrollados que el nuestro, ¿no? Sí, nosotros con Catalina Narváez, que es la presidenta, nunca quisimos pedir dinero, de la misma manera que nunca quisimos combatir la violencia con más violencia. Por eso es que nuestra lucha fue siempre más larga, porque si vos vas y cortás una calle, rompes vidrio, que más cubierta, te hacen caso mucho más rápido, ¿no? Pero nunca nos permitimos eso, no está en nuestra naturaleza. Y tampoco nunca quisimos recibir dinero ni pedir dinero por nuestros hijos, por nuestros nietos, porque consideramos que era un poco como venderlo. Pero hace poco yo le dije a Catalina, tenemos que rever eso y tenemos que sentarnos y tenemos que hablar, porque hay familias que ya no pueden esperar más. No. Nadie está pidiendo nada que no le corresponda. Y hay familias a las que hay que ayudar urgente. Hay una mamá que está ciega, por ejemplo, porque después de la pérdida del hijo le afectó de esa forma. Infinitos son los problemas médicos que tienen los familiares de víctimas. Totalmente desamparados. Bueno, Graciela, qué decirte que un gracias siempre, gracias, un abrazo muy muy fuerte y bueno, tu ejemplo, tu lucha nos sirve y mucho. Me alegro y felicito a Guido Póvolo por haber tenido esta idea y ojalá este documental sirva para concientizar y para visibilizar aún más, porque no es que ustedes están escondidas y no dicen lo que está pasando, pero para visibilizar un poco más la situación que atraviesan, como vos muy bien lo estás detallando, todas las familias de las víctimas por la inseguridad y la violencia aquí en nuestra ciudad y en el país, ¿no? Sí, nosotros invitamos a casi todas las autoridades, no sé si irán, probablemente no, pero ojalá me equivoque, para ver si se concientizan, pero bueno, veremos. Hasta ahora han pasado muchos gobiernos, desde que mataron a mi hija, que estaba a cargo de la gobernación Wiener. Algunos gobernadores nos han ayudado más que otros, pero yo creo que no hay la decisión política de tomar el tema de la inseguridad como una verdadera política de Estado, con todo lo que ello implica, ¿no? Y más allá de los asesinatos, estamos viviendo una vida miserable. Sí. Todos encerrados, enrejados. Y yo, si algún día tengo un incendio dentro de mi casa, voy a morir calcinada, porque tengo rejas, tengo un montón de llaves por todos lados, y vos salís a la calle y no sabes lo que te pasa.
y no hay derechos si pagamos los impuestos. Lo que pasa es que hay que poner personal capacitado. Cualquiera no puede ser jefe de seguridad, ministro de seguridad. Tiene que ser una persona capacitada, que se ocupe en serio. Así es. En fin, hay tantas cosas para hablar. Yo lo que te puedo decir de mi experiencia es que, como escribí en la carta de los 10 años de Marianela, casi todas las instituciones a mí me fallaron. Me falló la policía, me falló el ejecutivo, el legislativo, ni hablemos del poder judicial, recursos humanos, derechos humanos, que para tomarle declaración a una persona que había venido a mi casa demoró un año, teniendo los 2 celulares y la dirección de la persona que me lo había dejado. Y yo estaba todas las semanas ahí insistiendo para que le tomaran la declaración. Eso permitió detener al menor después. Un año, sí. Es una barbaridad. La policía que no hizo nada con esa moto negra, que después hace poco leí que el comisario que estaba a cargo de la quinta fue imputado por otro asesinato que ocurrió antes que Marianela, pero arregló con un abreviado y le dieron un año y tiene que pagar un determinado dinero. Entonces vos decís, ¿a quién recurro, no? Así es. Bueno, Graciela, te vamos a estar acompañando hoy. Si no van algunas autoridades hoy, no te preocupes porque este documental se va a viralizar. Todos nos vamos a encargar de que llegue a donde tiene que llegar para mostrar lo que, si alguno todavía lo ignora, todo lo que pasaste, todo lo que viviste y lo que seguís viviendo, como bien titula el documental, Un día a la vez. Así que un abrazo muy, muy grande. Gracias por tu lucha, gracias por todo lo que haces por las familias que atraviesan un dolor como el tuyo. Y bueno, los vamos a estar acompañando hoy. Gracias. Bueno, muchísimas gracias porque siempre me han acompañado, no únicamente hoy, sino durante estos 11 años y pico. Así que un beso grande y gracias por todo. Gracias a vos, como siempre.